La medida que había tomado el ministro Wert y el gobierno, el presidente Mariano Rajoy, era indigna e inaceptable. Era una medida que suponía un ataque más a los estudiantes en este país, pero esta vez además un ataque sin precedentes a los estudiantes en este país. Una medida a todas luces ilegal que vulneraba la seguridad jurídica. Miles de estudiantes en sus universidades de destino, en sus países de destino, repartidos por toda Europa, que de repente ven cómo el gobierno de España cambia las reglas a mitad de la partida y que, como os decía, suponía una ilegalidad manifiesta, que vulneraba un principio básico del ordenamiento jurídico como es la seguridad jurídica. Por esas razones, Juventudes Socialistas de España anunciamos hoy la presentación de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y el partido, desde primera hora, anunció y exigió al Gobierno de España la retirada inmediata de esa orden ministerial. El ministro ha rectificado por la presión de los estudiantes, por la presión y el rechazo de toda la comunidad educativa y por la presión y el rechazo del principal partido de la oposición, del Partido Socialista, y por el recurso presentado por las Juventudes Socialistas. Celebramos esa rectificación, pero con eso no basta. El daño ya está hecho. Hay que recordar que en tan solo 2 años han recortado el presupuesto de Erasmus en un 70%. Del año 2011 a hoy, los estudiantes en este país reciben un 70% menos de beca Erasmus y los últimos 2 días han sido 2 días de una incertidumbre tremenda de todos esos estudiantes y de sus familias. Han sido 2 días de auténtica pesadilla. En definitiva, los estudiantes en este país no se merecen a un ministro como Wert. Los jóvenes, el conjunto de la comunidad educativa no se merece a alguien como Wert. Y si le queda un poco de dignidad, lo que tiene que hacer de inmediato es dimitir. Y si no dimite, lo que le exigimos a Mariano Rajoy es que lo cese de inmediato. Porque, insisto, los estudiantes en este país no se merecen seguir teniendo un ministro, ese ministro de la desvergüenza, ni un minuto más. Muy bien, pues buenas tardes a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia. Quiero en primer lugar subrayar desde el Partido Socialista la tarea que viene desarrollando Juventudes Socialistas en defensa de la educación y muy especialmente la educación pública, la denuncia permanente de la acción de gobierno del señor Rajoy, del ministro Wert y además el acierto en esta última ocasión incluso de anunciar ese recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar la aplicación de un nuevo recorte, en este caso injusto y en todo caso además ilegal, como era recortar las becas Erasmus una vez concedidas. Por lo tanto, destacar en primer lugar el papel de Juventudes Socialistas y agradecer la tarea que vienen desarrollando día a día. La rectificación que ha llevado a cabo el gobierno del señor Rajoy hoy, la rectificación de Wert, es la gota que colma el vaso. Pero la rectificación tiene que ser total. Y la rectificación total solo cabe con la dimisión del señor Wert. Y si no es con su dimisión, con su cese por parte del ministro Rajoy. El señor Wert es el peor ministro de la educación de la historia de España. El peor, al menos en democracia. El señor Wert se inauguró su mandato haciendo un recorte brutal en educación, para luego recortar en becas, subir tasas universitarias y para luego traer una ley, la ley Wert, que ha conseguido el rechazo unánime de toda la sociedad, de padres, de madres, de alumnos, de educadores. Toda la comunidad educativa se ha manifestado y se ha paralizado para rechazar la reforma del señor Wert. Por lo tanto, el Partido Socialista hoy anuncia, desde luego, la petición formal, la exigencia formal de dimisión del señor Wert o la petición de cese al señor Rajoy, si es que el señor Wert no dimite, para que el señor Rajoy cese al señor Wert, porque hasta aquí hemos llegado. Ya está bien de acabar con la educación y muy especialmente con la educación pública, que es la mejor garantía de futuro y sobre todo de igualdad de oportunidades en este país. Jamás la educación sufrió un ataque tan brutal como el que ha sufrido durante 2 años por parte del ministro Wert y del presidente del gobierno del señor Rajoy. Insisto, recorte de becas, subida de tasas, ahora también el caso de los Erasmus y una reforma educativa que ha conseguido el consenso universal en contra de esa reforma. Insisto, no solamente consenso y rechazo social por parte de padres, madres, alumnos, educadores, sino también del resto de formaciones políticas que llegaron a alcanzar incluso un acuerdo inédito para acabar con la ley Wert tan pronto como arrancara la nueva legislatura. Por lo tanto, ha conseguido todos los consensos en contra el señor Wert. Es más, el señor Wert ha conseguido que hasta la Comisión Europea le dijera que no podía hacer el recorte a las becas Erasmus que pensaba hacer. Por lo tanto, rechazo absoluto, rechazo total, rechazo de todo el mundo, desde luego de toda la comunidad educativa, del resto de fuerzas políticas, hasta de la Comisión Europea, a una medida más, a un recorte injusto, por cierto ilegal, insisto, con unas becas que estaban en marcha y desde luego ahora solo cabe ya la rectificación total. Y la rectificación total es el cese de Wert
o su dimisión de manera inmediata.